Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un análisis de conglomerados para la materia de estadística multivariada. Para comenzar, primero hay que definir un poco acerca de lo que queremos lograr y lo que son los conglomerados. Bueno, pues los conglomerados consiste en buscar grupos a partir de un conjunto de observaciones de forma que aquellas que pertenecen a un mismo grupo se parezcan y las que estén en grupos distintos sean lo más diferentes posibles, según algún criterio de distancia o similitud. Esto se puede apreciar claramente en la imagen que tenemos en la parte de abajo. En la parte de abajo de la parte izquierda tenemos los datos observados y en la parte derecha tenemos ya los conglomerados hechos. Entonces, basándonos en la definición que vimos arriba, lo que queremos es pasar de la imagen izquierda a la derecha de cierta forma. Digamos que queremos poner cierta métrica de distancia para poder separar estos datos de manera que los grupos que se formen sean los más parecidos entre ellos y lo más diferentes posibles conforme a otros grupos diferentes. Y bueno, como ya lo mencionamos, para realizar estos conglomerados nos basamos en lo que son las distancias. Para esto es bueno conocer diferentes tipos de distancias, ya que cada una tiene sus ventajas y, y cada una nos puede servir de diferente manera según el problema que deseamos abordar. En nuestro caso, la distancia que más utilizamos para la realización de este proyecto fue la distancia euclidiana, aunque también existen varias otras distancias. Además, también existe la distancia de Manhattan, la distancia de Minkowski y la distancia de correlación. Y pues no voy a profundizar en cada una porque nos tardaríamos mucho, pero la idea es que cada una de estas distancias nos puede dar conglomerados diferentes según cómo se defina pues la distancia entre cada uno de las observaciones. Por eso es bueno conocer diferentes tipos de distancias. Y bueno, para realizar los conglomerados se necesitan ciertos algoritmos, los cuales son pues todos los conjuntos de pasos que tenemos que seguir para poder definir los grupos a partir de las observaciones. En este caso, hay dos tipos principales de algoritmos de conglomerados. Están los no jerárquicos y los jerárquicos. Y dentro de los jerárquicos se encuentran los aglomerativos y los divisivos. Los algoritmos de conglomerados no jerárquicos son aquellos en los cuales el usuario define el número de conglomerados antes de empezar la división por grupos. El algoritmo jerárquico aglomerativo es aquel que parte de clústeres individuales y se van juntando hasta formar un clúster con todas las observaciones. Esto lo abordaremos un poco mejor más adelante, pero básicamente nos dice que en este algoritmo cada uno de las observaciones empieza haciendo su propio clúster. Es decir, que si tenemos 50 puntos o 50 observaciones, empezamos con 50 clústeres, ya que cada uno de los puntos es su propio clúster. Y ya luego los vamos a ir uniendo, pues cada uno con otros. Y esto lo vamos a ir uniendo según su distancia. Por eso es tan importante las distancias que les mencioné. Y por último está el jerárquico divisivo. El jerárquico divisivo es lo contrario, o bueno, es el procedimiento inverso al jerárquico aglomerativo. En este se empieza a partir de un clúster unitario, es decir, que si tenemos 50 puntos, 50 observaciones, al principio de este algoritmo tendríamos solamente un clúster que engloba a todas las observaciones o todos los puntos. Entonces tendríamos un clúster con 50 puntos. Y lo que vamos a hacer es irlo dividiendo. Entonces al principio lo dividimos pues por mitad, luego otra vez por mitad y así, hasta que lleguemos a que cada punto o cada observación sea su propio clúster. En este caso, si como les dije empezamos con 50 puntos, al final de este algoritmo tendríamos 50 clústeres. O sea, empezamos de 1 y terminamos con 50, y en el aglomerativo empezamos con 50 y terminamos con 1. De todas formas, veremos estos algoritmos más a fondo más adelante en la presentación. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el primer algoritmo, que es un algoritmo no jerárquico, el cual se llama K-medias o K-means. Y bueno, pues este algoritmo, como ya lo mencionamos, es no jerárquico, por lo cual el usuario tiene que, o bueno, ya tenemos que tener una idea de cuántos clústeres queremos. Entonces, el paso 1 para realizar este algoritmo es definir en cuántos grupos queremos partir las observaciones. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es definir centroides aleatorios, los cuales deben los cuales son iguales al número de conglomerados que queremos. Entonces, si queremos, por ejemplo, dividirlo en 3 grupos, tiramos 3 centroides aleatorios.
Una vez que esos centroides estén bien posicionados, lo que hacemos es que cada una de las observaciones la vamos a unir con uno de los centroides. Y el centroide que se va a elegir es aquel que esté más cerca, de nuevo tomando en cuenta la función de distancia que estemos considerando. Una vez que cada observación esté unida al centroide más cercano, lo que vamos a hacer es repetir el paso B hasta que no haya más reasignaciones. Esto quiere decir que una vez que las observaciones estén asignadas al centroide que les queda más cercano, los centroides se reasignan. Es decir, que los centroides tratan de encontrar el punto medio de los conglomerados. Esto a través pues, del promedio de todas estas. Por eso el algoritmo se llama K-medias o K-promedios o K-means. Entonces, una vez que los algoritmos, una vez que los centroides se reasignan o se posicionan al centro de los conglomerados, se repite este algoritmo, ya que como se movieron los centroides, puede que haya nuevos puntos que queden más cerca. Y esto se hace iterativamente hasta que pues este sistema converge, pues hasta que esto se repite hasta que el sistema converja. Si no quedó tan claro, en la siguiente diapositiva tengo una visualización para poder observarlo de mejor manera. Esta es una visualización del algoritmo de K-medias que yo hice con un script de Python, el cual se encuentra en mi GitHub por si quieren checar el script con el cual pueden generar ese tipo de visualizaciones. Y pues básicamente lo que hice fue, y pues aquí claramente se puede ver cómo funciona el algoritmo de K-medias. Aquí lo que pueden ver es que las cruces son los centroides. Entonces, estos centroides son los que se van ajustando a cada uno de los datos. Al principio estos centroides o estas cruces se asignan aleatoriamente y poco a poco como que los datos los van jalando a, a los conglomerados. Entonces como que después de cada iteración, debido a que se mueven, se tienen que reasignar y es así como funciona el algoritmo de K-medias. Entonces después de cada iteración se van reasignando y se van como acomodando cada vez mejor los centroides hasta que el sistema converja como lo vemos al final. Y bueno, también está el algoritmo jerárquico aglomerativo. Y bueno, pues este algoritmo jerárquico aglomerativo fue como lo expliqué en la diapositiva anterior, que básicamente partimos de conglomerados que son igual a la cantidad de puntos de observaciones que tenemos. Es decir, que al principio cada observación o cada punto es su propio clúster y se van uniendo según sea determinada pues, la distancia. Y pues en la figura de abajo podemos ver cómo es que se hace este algoritmo. Empezamos con cada uno de los clústeres como si fuera un propio punto y vamos uniendo según sean los más cercanos hasta que todos los puntos estén en un mismo conglomerado. Y una parte muy importante de este algoritmo es que se puede generar un dendrograma, que es el cual se encuentra en la parte, que es el que se encuentra en la parte derecha de la imagen. Este dendrograma muestra claramente cómo es que se unen y a qué distancia. Por ejemplo, podemos ver que los puntos más cercanos pueden ser B y C, luego J y K, y luego I y H, que son los que se van uniendo. Si se fijan, primero se une B y C, luego J y K y H, y entonces básicamente este endograma es un diagrama de la manera en la que se unieron los puntos. Pero bueno, también para este tipo de algoritmos es muy importante tener en cuenta la distancia entre clústeres, ya que para ir uniendo cada una de las observaciones se necesita tomar en cuenta pues la distancia entre estos. Y hay diferentes maneras de tomar en cuenta la distancia entre clústeres. Una de estas es el single, y en este caso les puse algunas de las más comunes. Entre ellas se encuentra el single link o vecino más cercano, complete link o vecino más lejano, average link o, o promedio y distancia del centroide. Y bueno, en este caso podemos ver cómo es que funciona cada una de las distancias. Por ejemplo,
Empezando con la imagen de la izquierda de abajo hacia arriba, tenemos el single link o el vecino más cercano. En este caso, suponiendo que tuviéramos dos conglomerados y queremos medir la distancia con este tipo de métrica, lo que haríamos es tomar los puntos más cercanos y esa es la distancia que consideramos. Así de fácil. En el caso del complete link, hacemos algo parecido, pero lo hacemos de la manera contraria. En el caso, tomamos la observación más lejana y tomamos el punto más lejano de ambos clústeres y esa es la distancia que tomamos en cuenta. Esa también se le llama el vecino más lejano, distancia del vecino más lejano. Y por último tenemos el average link, que en este caso lo que se hace es que se comparan todas las distancias y se toma el promedio. Esto quiere decir que, por ejemplo, tomamos un punto del clúster A y sacamos todas las distancias a todos los puntos del clúster B. Luego hacemos lo mismo para otro punto del clúster A y así, o sea, básicamente son todas las distancias, básicamente son todos contra todos y se toman todas las distancias y se dividen para sacar un promedio y esa es la distancia que se considera para entre esos dos clústeres. Y, y ese tipo de distancia es muy importante ya que dependiendo de la cual se tome, podemos obtener resultados muy diferentes. En la figura de la derecha, como podemos ver, es una imagen que yo tomé de la documentación de scikit-learn, en la cual nos muestra muy claramente cómo es que tomar diferentes distancias entre clústeres nos puede producir diferentes resultados. Por ejemplo, podemos ver que en el single linkage, en la foto donde son unos circulitos, los conglomerados se forman muy claramente siendo uno el aro interno y otro el círculo externo. Entonces tiene sentido porque como que cada uno de los puntos que se ven más cercanos se van a ir tomando, entonces se van a ir tomando como este y este, este y este y se va a formar de esta forma. Ahora, esto no pasaría si usáramos otro tipo de métrica entre clústeres como es el complete link. En este caso, si nos vamos a la parte del complete link, en la parte de los aritos, podemos ver que los conglomerados se hacen de una forma muy diferente. Podemos ver que la parte de arriba es un clúster y la parte de abajo es otro clúster o otro conglomerado. Y esto tiene también mucho sentido, ya que, por ejemplo, si tomamos los puntos más lejanos de cada clúster, pues como que estos ya se empiezan a alejar mucho de estos. Entonces, pues es, pues es lógico que se muestre algo así. Además de esta imagen, quiero recalcar que se encuentra otra métrica que se llama word linkage, y es que también hay muchas métricas que se pueden utilizar. Estas son como las más comunes, pero es importante recordar que existen muchas e incluso se podría definir una siempre y cuando cumpla con la definición de distancia. Y pues básicamente la métrica se elige de acuerdo al problema y lo mejor es experimentar con cada una si no se sabe cuál usar. Y bueno, en esta diapositiva les muestro algunos diagramas que yo realicé en el cual podemos ver muy claramente lo de la diapositiva anterior. Podemos ver cómo la elección de cada distancia puede afectar de manera muy grave al conglomerado. En este caso, en la parte derecha tenemos el conglomerado unidimensional con algoritmo jerárquico conglomerativo, tomando la distancia single link o vecino más cercano. En este caso, nuestros puntos de una dimensión están colocados de la siguiente manera. El punto 1 es en el 1, el punto 2 es en el 4 y así. Entonces, tomando la distancia del vecino más cercano, primero tenemos que unir los dos puntos que se encuentran más cercanos. En este caso, si se ponen a analizarlo, los dos puntos que se encuentran más cercanos es el 1 y el 4. Entonces los unimos. Posteriormente ya tenemos un conglomerado y tenemos que seguir uniendo con los demás. Entonces ahora tenemos que unir los siguientes puntos conforme a la misma métrica. Entonces tenemos que unir los que se encuentren más cercanos. En este caso, estos dos puntos ya no se ven como observaciones individuales, sino se ven como todo un conglomerado. Entonces, para compararlo con otros puntos, tenemos que usar las métricas que ya definimos. En este caso, estamos usando el vecino más cercano, por lo cual para medir la distancia de este clúster que ya formamos a otro punto, tomamos el punto que esté más cercano. En este caso, si queremos tomar la distancia a este punto, tomaremos este.
por lo cual la distancia de 4, de este punto que está en 4 a este punto, de este clúster que está, por lo cual la distancia de este clúster a este punto que está en 9 es 5, porque tomamos en cuenta este punto porque es el vecino más cercano. Entonces los unimos. Y ahora lo mismo pasa. Entonces y ahora lo mismo pasa. Entonces ahora esos tres puntos están en un mismo clúster. Y así queremos seguir uniendo todos. De manera que terminamos con todo esto si siguiéramos haciendo este algoritmo con el vecino más cercano, tomando en cuenta el punto que esté más cerca. Y al final obtendríamos este endograma. Este endograma se interpreta de la siguiente manera. Los puntos que se unieron más cercanos al principio fueron el 1 y el 4, que se unieron a la distancia 3. Tenían una distancia 3. Luego estos puntos, este conglomerado con el punto 9 se unió a la distancia 5 y así. Esa es la manera de cómo se interpreta el dendograma. Y pues bueno, al final terminaríamos con un conglomerado de ese tipo y un dendograma de ese tipo. Ahora si hiciéramos el conglomerado jerárquico aglomerativo, pero tomando la distancia de complete link o el vecino más lejano, el resultado cambia completamente, como pueden apreciarlo. Esto lo podemos analizar de una manera más clara. Pues bueno, para empezar, tenemos los clústeres, tenemos los mismos puntos, entonces para empezar unimos el 1 y 4 como al principio del ejemplo anterior, y aquí se muestra. Pero ahora la distancia que, pero ahora en vez de unir este clúster con el 9, no va a pasar eso, ya que como tomamos el vecino más lejano, en este caso tomaríamos en cuenta este punto y no este, por lo cual la distancia de este clúster a este punto es la distancia que hay de aquí a acá, por lo cual la distancia es 8 y es menor a la distancia que hay entre este punto, que es el 9, que está en el 9, y este punto que está en el 16, ya que esa distancia es 7. Entonces esta distancia es 8, esta distancia es 7, por lo cual ahora este sería el clúster que se formaría. Y pues desde ahí ya se modifica muchísimo el resultado. Por lo cual si siguen haciendo estos conglomerados tomando la distancia del vecino más lejano o el complete link, al final terminarían con esto y un endograma de ese estilo. Por eso queremos mostrar esta diapositiva, ya que muestra la relevancia que tiene la distancia al momento de realizar el conglomerado, ya que el simple hecho de elegir la distancia puede afectar totalmente los resultados. Y bueno, ya por último tenemos el algoritmo jerárquico divisivo. En este caso utilizo una diapositiva de un video de Víctor Labrenko, el cual dejo el link en la descripción de ese video para que lo puedan checar. Y estoy utilizando esta diapositiva ya que muestra el algoritmo del clustering jerárquico divisivo de una manera muy clara y muy concisa. En este caso, como podemos recordar, en vez de ir formando, en vez de ir de muchos clústeres a un clúster que abarque todo, vamos a ir de un clúster grande a muchos chiquitos, entonces tenemos que ir dividiendo. En este caso, el algoritmo que Víctor Labrenko propone o que se me hace una implementación muy, muy clara, es el de ir dividiendo usando k-means. ¿Y esto cómo se haría? En este caso, suponiendo que tenemos estos puntos, los cuales son todas nuestras observaciones, y queremos ir dividiéndolo como por mitades. Entonces, si tenemos todos estos puntos, eh, primero queremos dividirlos a la mitad, basándonos pues, basándonos pues, en las distancias. Entonces, en este caso, para no complicarlos, lo que podemos hacer es hacer un k-means definiendo un k igual a 2, o sea, queriendo dos conglomerados o definiendo dos centroides iniciales. Por lo cual tenemos todos estos datos, aplicamos k-means igual a 2 con dos centroides y nos va a dividir esto en dos partes. Ahora tenemos dos subconjuntos de datos que son estos, los rojos y los amarillos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar otra vez k-means, pero por separado, es decir, a cada uno de estos. Entonces, a los rojos les aplicamos otra vez k-means con k igual a 2 y dos centroides y se dividen otra vez en dos. Y de la misma manera los amarillos. Y de nuevo,
aplicamos, y de nuevo, ahora agarramos los morados y les aplicamos camins, luego agregamos estos rojos que quedaron, les aplicamos camins igual a 2, con K igual a 2 obviamente siempre, para ir dividiendo a la mitad, igual aquí a estos tres, a estos amarillos y a estos verdes. Y el algoritmo termina cuando ya tengamos todos los clusters que queramos. Y bueno, esta implementación se me hace muy buena y muy clara. Y pues básicamente, como lo pueden pensar, es que vamos a ir dividiendo en mitades usando camins. Y ya. Y esto claramente no es camins, porque digamos que si queremos 10 clusters y aplicamos camins desde el principio, no va a dar lo mismo que irlo aplicando por mitades a cada uno de los subconjuntos de datos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, este algoritmo se me hizo muy claro y les repito, les dejo el enlace del video original por si quieren checarlo, donde lo explica de una manera más clara. Y bueno, ya como extra, traigo otro algoritmo que se llama el algoritmo de Bescan. Este no voy a entrar tanto a fondo porque no lo vimos tanto en clase, pero se me hace muy interesante ya que toma en cuenta más que nada no tanto la distancia, sino como la densidad que hay en los datos. En este caso podemos ver que produce resultados que pueden llegar a ser muy buenos, como por ejemplo, si tuviéramos un caso de este tipo, yo creo que lo más adecuado sería dividirlo así. Entonces el DBSCAN funcionará mejor que el CAMINS. Aunque bueno, todo depende del problema y los datos que se tengan. Pero este algoritmo también lo vamos a ver un poco más a fondo más adelante en la implementación. Y bueno, también es importante hablar de la calidad del conglomerado o las medidas de bondad de ajuste. En este caso, estas medidas nos sirven para poder definir qué tan bien hicimos el conglomerado, qué tan bien están definidos los grupos que previamente definimos con los algoritmos. Y tenemos tres casos o tres medidas de bondad de ajuste. Bueno, hay varias, pero en este caso tengo las tres que son las más utilizadas. La primera es el silhouette o el índice silhouette. Esta medida lo que hace es que mide la similitud entre instancias del mismo clúster y las compara contra las instancias de otros clústeres. Esto quiere decir que esta medida lo que hace es medir qué tan cerca están los puntos del mismo clúster y qué tan cerca están los puntos de otros clústeres conforme cierto punto. Y pues lo que busca básicamente esta medida es que las distancias entre clúster sean menores a las distancias con puntos de otros clústeres. Esto tiene sentido ya que si un grupo está bien definido, si muchos puntos están juntitos, las distancias entre esos puntos debe ser mucho menor a la distancia de algún punto contra puntos de otros clústeres. Es decir, para calcular este índice nos agarramos un punto de cierto clúster y tomamos las distancias contra los clústeres del mismo. Es decir, nos agarramos un punto de algún clúster y tomamos las distancias contra los puntos que están en el mismo clúster. Y todas esas distancias, bueno, el promedio de esas distancias debe ser menor o bueno, de hecho se busca que sea mucho menor que las distancias a, que las distancias de ese punto a puntos de otro clúster. Entonces, de esta forma lo que buscamos es que este clúster esté pues muy unido y aparte alejado de otros clústeres. Y pues bueno, pues este índice va de -1 a 1 y lo que queremos es que este índice sea lo mayor posible. Entonces, entre mayor índice silhouette tengamos, es que tuvimos un mejor conglomerado. Y bueno, otro método que tenemos de medida de bondad de ajuste es el elbow o el método del codo. Este es el método más común que se utiliza y es como el más intuitivo. En este caso, lo que se mide es la distancia de cada uno de los puntos a su centroide. Es decir, que de cada conglomerado se mide la distancia a su centroide. Esto es como la idea más intuitiva y la primera que se puede venir a la mente, ya que para poder calificar que también hicimos un clúster, pues podemos pensar que entre más compactos estén o entre más cercanos a su clúster, pues es mejor, porque están como más juntitos, más compactos. Y bueno, pues esta es la gráfica que se genera a partir del índice elbow, a partir del método del codo, la cual nos muestra esta, esta distancia que hay de los puntos al centroide, según vayan aumentando la cantidad de clusters. Esta gráfica siempre va disminuyendo, ya que
entre más clústeres haya, más cercanos van a estar los puntos a cada uno de los centroides. Es decir que, por ejemplo, si tuviéramos 50 puntos y tuviéramos 50 centroides, al final cada uno de los centroides estaría en el mismo punto, por lo cual la distancia sería cero y entonces esta gráfica pues caería hasta cero. Por el contrario, si tuviéramos 50 puntos y nada más un clúster, entonces las distancias pues serían muy grandes porque pueden estar muy dispersas. Entonces es por esto que entre más clústeres haya, la distancia va disminuyendo. Y pues al final este método se llama el método del codo porque generalmente nos ayuda a definir la cantidad de clústeres que vamos a utilizar y la cantidad que tomamos es la cantidad que hay en el codo o, o la cantidad que hay en el punto donde la gráfica como que pierde pendiente. En este caso podemos ver que se marca en el 4, que es donde la gráfica empieza a perder un poco de inclinación. Y por último tenemos el índice de Davis-Boulding. En este caso lo que se mide es la relación entre las distancias dentro del clúster con las distancias entre clúster. Pues, es muy claro, es básicamente lo que se dice en el texto, que se mide la relación entre las distancias que hay se mide la relación que hay de las distancias que hay entre el clúster con las distancias que hay entre clúster y clúster. Y esta es también una idea muy bonita, ya que pues básicamente lo que se busca es que los clústeres estén muy unidos y muy alejados entre ellos. Es decir, que los puntos de un mismo clúster estén muy unidos, muy compactos, y que cada clúster, cada conglomerado por separado, cada grupito, esté separado entre ellos. Ese sería como lo ideal. Y en este caso, al contrario del índice Silhouette, lo que queremos es disminuirlo. Es decir, que entre mejor índice de Davis-Boulding tengamos, es mejor el conglomerado que se generó. Como podemos ver en la gráfica, del lado derecho, podemos ver que el clustering con K igual a 3 está mucho mejor definido que el clustering con K igual a 4. Y ahora si vamos a la gráfica de la izquierda, podemos ver que cuando tenemos 3 clusters o 3 conglomerados o 3 grupitos, el índice Boulding es muy bajo, de hecho es el más bajo de la gráfica, y cuando tenemos 4 ya se dispara mucho. Y podemos ver que por eso cuando el índice Boulding es más bajo, es cuando tenemos un mejor conglomerado, ya que podemos ver con K igual a 4 como que el último clúster está un poco disperso e incluso como que ya pues no está tan bien definido como debería. Y bueno, pues todas estas medidas son muy importantes y no profundicé mucho en ellas porque me tomaría mucho tiempo y ya de por sí me estoy tomando mucho tiempo, pero toda la información la saqué de la página que está en la esquina superior izquierda, no, superior derecha. Y de todas formas les dejo el link en la descripción para que vayan a checarla porque es una página que encontré que está muy completa y también ahí se incluye la parte matemática más a fondo de cada una de estas medidas de bondad de ajuste. E incluso al final se incluye una discusión acerca de cuál puede ser la medida de bondad de ajuste que mejor nos funciona. Además de que también hay una implementación en Python al final de todo. Entonces es una página muy completa y también si quieren ver un poquito más acerca de cómo se implementan y la matemática detrás de todas estas medidas de ajuste, pues estaría bien que pudieran checar esa página. Y bueno, pues ya, ahora sí vamos a la implementación en Python de estos algoritmos. Y bueno, antes de ir a la implementación, lo que quiero es dejar claro el problema planteado para resolver con este tipo de algoritmos. También creo que es muy importante saber cómo es que se pueden aplicar esto, o cómo es que el poder hacer grupos, o cómo es que el poder hacer conglomerados o grupos nos puede ayudar a resolver problemas. En este caso, el problema planteado que tuve fue que, basado en datos físicos de un grupo de 250 hombres, se busca elegir a cierto grupo de estas personas para conformar un equipo de baloncesto. Es decir que supongamos que somos ciertos analistas deportivos, los cuales nos encargaron que formáramos un equipo de baloncesto a partir solamente de datos físicos de ciertas personas, en este caso de 250 hombres. En este caso, lo que nos conviene al principio, o con lo que nos podemos ayudar mucho, es con esta idea del clustering, ya que haciendo grupitos podemos tratar de podemos tratar de hacer estos grupos y posteriormente evaluar a ver cuál de esos grupos es el que mejor tiene condiciones físicas para poder representar un equipo de baloncesto. Y bueno, ahora sí vamos a la implementación de este tipo de algoritmos.
Para empezar, lo que tenemos que hacer es definir algunas librerías que nos van a ayudar para poder realizar este tipo de análisis. Primero importamos pandas para para poder manejar los datos, NumPy porque es un requerimiento para poder procesar los datos, Seaborn para poder hacer unas gráficas, Matplotlib de la misma forma para hacer gráficas, sklearn porque tiene todas las librerías para poder hacer los clusters y pues son como las más importantes. Entonces en este caso importamos todas estas librerías y seguimos con el análisis. Ahora lo que tenemos que hacer es leer los datos. En este caso vamos a leer los datos de un archivo CSV, el cual se encuentra en esta carpeta. Y este archivo tiene muchas medidas físicas, pero en este caso nada voy a tomar tres, que creo que son las más importantes. Pero más que nada solamente voy a tomar tres porque creo que... Pero básicamente nada más voy a tomar tres porque posteriormente quiero hacer ciertas visualizaciones, las cuales serán imposibles con dimensiones mayores a 3. Pero estas visualizaciones las quiero hacer para que se pueda apreciar claramente cómo es que se hacen los clusters. Entonces, en este caso, de todas las medidas físicas que tenemos, nos vamos a quedar nada más con la altura, el peso y el BMI, que es el índice de masa corporal. Y aquí tenemos un pedacito de lo que es todo el dataset. Y bueno, ahora el siguiente paso que tenemos que hacer para seguir aplicando este algoritmo es pasar este data frame a un arreglo de NumPy. Esto porque esta es la manera de poder ajustar los datos a nuestro modelo. Posteriormente les voy a enseñar cómo. Ahora, esta parte es muy importante. En esta parte estamos usando el Standard Scalar, que es una función de sklearn del módulo Preprocessing. Y lo que hace es estandarizar los datos o normalizarlos. Esto es que a todos les resta la media y los divide entre la desviación estándar. Esto es muy importante ya que en experimentos previos, si no se hace esto, digamos que toda la variante, digamos que los datos con mayores unidades son los que jalan los clústeres más que otros. Y ya cuando los estandarizamos todas las medidas están bajo las mismas unidades, por lo cual ya ninguna unidad jala más que otra. Para representar esto tengo una imagen que hice anteriormente sin estandarizar los datos y les quiero enseñar para que vean cuál es la diferencia. Y bueno, pues como les comenté, este es el resultado que obtuve en experimentos anteriores cuando no estaba estandarizando los datos. Esto lamentablemente me di cuenta mucho después, ya casi cuando acababa este proyecto. Y pues la diferencia, la verdad, sí es mucha cuando ya los comparas con los resultados que vamos a obtener ahorita, ya que sí estandarizamos los datos. Pero igual quise sacar esta captura de pantalla y mostrarla para que vieran cuál es el problema de no estandarizar los datos. En este caso, como vemos, se ve claramente que los clústeres están bien definidos, es decir, que los algoritmos, es, es decir, que el algoritmo que aplicamos funcionó de una manera correcta. Aquí se ven claramente pues los clústeres. Nada más que podemos ver que se ve claramente que están muy definidos como con respecto a este eje, que es el peso. Y tiene sentido porque si nos fijamos en las unidades de cada uno de los ejes, entre la altura, el peso y el índice de masa corporal, el peso es el que tiene como que más... El peso es el que tiene como el peso es el que tiene mayor unidades y mayor rango. Es decir, la altura va de 64 a 78, el índice de masa corporal va de 20 a 40, pero el peso va de 120 a 260. Es decir, que digamos que los puntos se dispersan más conforme a este eje. Y cuando se dispersan más respecto a un eje, eso da mayor distancia. Y como los métodos que estamos aplicando para el clustering se basan en las distancias, entonces básicamente todo lo que está definiendo los clusters, o bueno, digamos que la variable que más está definiendo cómo se forman los clusters es el peso porque es la que está dando más distancia. Y, pues eso no es lo que queremos, porque a pesar de que el algoritmo funcionó bien, pues como lo que está dando más distancia más que otra cosa es el peso, entonces básicamente nada más nos está dividiendo los datos conforme al peso, entonces nada más tenemos grupos de diferentes pesos y ya.
Entonces, pues eso no es lo más óptimo, no lo queremos más bien como una relación entre todas ellas, por lo cual es necesario estandarizar los datos para que así no pase esto. Lo que queremos es que todas las unidades tengan como que el mismo rango o estén dentro de una misma, dentro de las mismas comunidades para que todas se consideren de la misma manera y no haya una que dé como que más distancia u otra y así se hagan clústeres más equitativos que sí tomen en cuenta las tres variables, como vamos a hacer próximamente. Y bueno, ya una vez que vimos la importancia de estandarizar los datos, ahora sí, pues ya podemos proseguir. Una vez que ya tenemos estandarizados los datos, estas dos líneas son para eso, y aquí podemos ver cómo se estandarizan. Es decir, que estos tres numeritos representan estas tres cifras. Entonces, pues ahora podemos ver cómo ya están todos como en las mismas unidades y ya no va a pasar lo que vimos anteriormente. Entonces, ya que tenemos las unidades estandarizadas, podemos seguir. El siguiente paso que me gusta hacer a mí es poner una medida de bondad de ajuste para poder definir un número de clústeres para realizar. En este caso, como estamos realizando el clustering no jerárquico, el K-means, tenemos que definir un número de clusters, por lo cual, pues para no estar experimentando, podemos hacer una medida de bondad de ajuste de las cuales ya vimos para poder definirlo. Y bueno, en este caso, probé este índice silhouette para k igual a 10. En este caso nos da un índice silhouette como poquito mayor a 0.3. Esto no es tan bueno y probablemente obtendríamos un mejor índice con otro K, a lo mejor, no sé, vamos a intentar con 5. Con 5 pues obtenemos casi lo mismo, no sé, a ver, con 3. Bueno, pues todos básicamente están como por ahí. En este caso yo me decidí usar 10 clústeres o 10 conglomerados, ya que como queremos formar un equipo, bueno, como nuestra tarea es formar un equipo de baloncesto y tenemos 250 personas, bueno, 250 hombres, eh, yo creo que si hacemos 10 clústeres y elegimos uno, pues básicamente va a tener como aproximadamente 25 personas que son pues las suficientes como para formar un equipo de baloncesto. Obviamente también habría que descartar algunas, sí, pero ya a partir de ese grupito, pues ya podemos ponerles como más atención a esas personas. Digamos que es como una forma de descartar a la mayoría y ya podemos elegir a otros. Entonces, por eso que elegí hacer 10 para que los grupos queden como aproximadamente 25, aunque no pasa eso por el método que dijimos. O sea, va a haber clusters que tengan más y que tengan menos. Pero bueno, es una buena cifra para empezar y creo que más o menos se te da un número parecido a la cantidad de jugadores que hay en un equipo de baloncesto. Y pues bueno, ahora sí vamos a hacer el clustering. Para eso importamos esta función de k-means de la librería de scikit-learn y nada más le pasamos como parámetros el número de clusters, el init random, que es para que se inicialicen los centroides de manera aleatoria, y la máxima iteración. Como recordamos, este algoritmo se tiene que repetir. No sé si se acuerdan que decía que se repite el paso B hasta que converja. Entonces, pues básicamente esto nos dice cuántas veces vamos a estar repitiendo ese último paso, el paso B y C, hasta que, o sea, básicamente aquí establecemos cuántas veces vamos a estar repitiendo el paso B y C. Y aquí le dije que 500 veces para que pueda converger bien el sistema. Si se pone muy bajo el máximo de iteraciones, puede que no llegue a a los mejores conglomerados. Y al final nada más le ponemos el punto fit con los datos estandarizados. Y le damos enter y ya está listo. Ahora, en esta variable tenemos el modelo y tenemos las labels. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es que a los datos originales le voy a agregar una columna que se llama cluster y le voy a pegar las etiquetas que nos indican en qué clúster pertenecen. Listo. Y ahora si vemos los datos, tenemos los datos originales, pero ahora tenemos una nueva columna que dice cluster. Y este clúster, como les dije, es la etiqueta que ya le incluyó el k-means. ¿Y esto para qué lo hice? Lo hice básicamente para poder graficar de una manera más fácil en las siguientes líneas. Y bueno, la siguiente línea me gusta mucho, es una línea de Seaborn,
la cual nos ayuda a visualizar cómo quedan los clústeres. Con esta línea de código, lo que nos hace es que nos grafica cada una de las variables con cada una de las otras, es decir, todas contra todas. Esto para poder ver cada uno de los ángulos de una mejor manera y pues nos da una representación muy buena de cómo quedan los conglomerados. Entonces aquí como podemos ver, esta es la escala de colores, cada uno representa un clúster diferente y bueno, cada uno representa un clúster diferente, cada uno de esos colores representa un clúster diferente y aquí por ejemplo podemos ver cómo se grafica la altura contra el peso y luego la altura contra el BMI, el índice de masa corporal y así todos contra todos. Y esto es de más ayuda cuando son más dimensiones para poder ver como todos los ángulos. Pero en este caso lo quise hacer de todas formas porque muestra muy bien cómo están formando los clústeres. En especial este que es el BMI, el índice de masa corporal contra la altura. Podemos ver un ángulo muy bonito de cómo se formaron los clústeres. Aquí se ve muy claramente que aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Parecen un poco amontonados, pero les digo que es por la variación de dimensiones, que le falta un poquito de varianza y dispersión a los datos por la dimensión que falta graficar. Pero bueno, aquí podemos ver que el algoritmo funcionó de una manera correcta y esos son los clústeres que nos regresó. Ahora lo que quiero hacer es graficar esto, pero en 3 dimensiones para que se vea todavía mejor cómo queda esta división. Y bueno, aquí lo tenemos que, si recordarán la gráfica anterior, todo estaba dividido a partir del peso, porque era lo que daba como que lo que tenía las unidades más dispersas. Pero ya que estandarizamos las variables, y ahora sí da otro resultado totalmente diferente. Y se ven que son clústeres, pues muy diferentes. Claramente se ve que son clústeres, pero sí se ve que son muy diferentes a los que teníamos antes, ya que, como les mencioné, el peso era el que tomaba como el que le daba, el peso era como el que tenía mayor, el que ponía mayor distancia, pero ya cuando se estandarizan los datos y todos tienen la misma distancia, pues ya se generan estos clústeres que toman en cuenta cada una de las variables de igual manera. Y entonces estos clústeres sí nos ayudarían un poco mejor a tomar una decisión. En este caso, pues yo como analista de deportes y si quisiera elegir un grupo para formar el equipo de baloncesto, pues más o menos entre altura, peso y índice de masa corporal quisiera una media, ¿no? Entonces probablemente tomaría alguno de los grupos en medio. Probablemente la altura me importaría un poquito más y el índice de masa corporal no quisiera que estuviera tan grande, entonces probablemente tomaría este grupo dorado o, bueno, estoy entre este grupo dorado, el grupo naranja y el grupo rosa, porque son los que tienen más altura. Bueno, pero es que el peso se dispara mucho en el rosado. Probablemente tomaría el dorado. Y bueno, así es como se pueden tomar decisiones a partir de esto. Ahora vamos a hacer lo mismo con los mismos datos, pero ahora para el clustering jerárquico. Primero vamos a empezar con el clustering jerárquico aglomerativo. Para eso primero tenemos que importar la función que tiene el método ya implementado. Este método viene de la librería de SciPy, del módulo cluster de hierarchy, y lo vamos a importar como CSH. Y bueno, de nuevo volvemos a leer los datos. Ahí están otra vez. Otra vez estandarizamos los datos, que es muy importante, como ya lo mencioné. Y ahora vamos a hacer nuestro método con estos parámetros. En este caso le pasamos los datos estandarizados, el método, que el método es lo que les dije, la distancia entre cluster, que en este caso puede ser el simple, que en este caso puede ser el simple link, el complete link y el average link. En este caso voy a usar el método del promedio, en este caso voy a usar el método del promedio porque pues es el que quiero usar en este momento, pero se le puede cambiar a cualquiera de los mencionados o me parece que también se puede definir alguno. Y la métrica voy a usar la métrica euclidiana. Y vamos a usarlo. Y listo. Ahora vamos a graficar el dendrograma, las uniones que les mencioné de este método, de este clustering. Tarda un poquito.
Y listo, ahí tenemos el dendrograma. Y bueno, ahora sí vamos a hacer el método aglomerativo. En este caso, para hacer el método aglomerativo lo importé de la librería scikit-learn del módulo cluster. Y aquí es la línea donde hacemos todo. Y de nuevo nada más decimos con cuántos clústeres nos queremos quedar. Hacemos la afinidad que pues es la y el linkage que vamos a usar nuevo average. Y entonces ahora nada más hacemos las labels con esta función. Y de nuevo pues aquí nada más obtenemos en esta variable las etiquetas que definen en qué clúster pertenece cada uno de los datos. Y hacemos lo mismo que hicimos en la parte pasada para poder plotearlo, que es agregar una columna del clúster con las que es agregar una columna al data frame que se llama cluster con las etiquetas de a qué clúster pertenecen, a qué conglomerado pertenece. Y listo. Ahora volvemos a hacer la línea mágica que les dije y nos da unos warnings, pero realmente nos da unos warnings, pero realmente no importa. Y de nuevo volvemos a ver esta gráfica que nos muestra que realmente también los clústeres volvieron a estar bien. Aquí se ve que están bien hechecitos, todo tranquilo. Y pues esta gráfica pues básicamente me gusta para eso, para poder ver que los clústeres están bien. Aunque también, repito, esta gráfica es más útil cuando son muchas dimensiones. Y bueno, aquí vemos que los clústeres están bien hechos y volvemos a plotearlo en 3D. Y obtenemos esto. Aquí es muy importante ver algo. Como podemos ver, tenemos resultados parecidos, pero no iguales a los del método anterior. Eso porque el método pues influye muchísimo claramente, pero lo que me gustó de este método es que se ve, bueno, pero claramente se ve que este es un, pero claramente se ve que este es un método jerárquico y de, pero claramente se ve que este es un método jerárquico aglomerativo, ya que como podemos ver, tenemos un par de clústeres que se encuentran solitos, o sea, este clúster negro y este clúster dorado se encuentran nada más con un solo punto. ¿Y eso por qué pasa? Pasa porque si recordamos el algoritmo del clustering jerárquico aglomerativo, empezamos nada más con muchísimos clústeres, o sea, en este caso tenemos 250 puntos, entonces en este caso debimos empezar con 250 clústeres, cada uno siendo su propio clúster, y en este caso se fueron uniendo los más cercanos y así, y como estos están tan lejos, se quedaron siendo sus propios clústeres y más bien estos se unieron. Eso es muy importante también tomarlo en cuenta, ya que pues produce este tipo de resultados donde prácticamente excluyen a estos y hay clústeres en el centro como un poquito más grandes, justamente porque aquí, por ejemplo, pudimos haber dividido este, pero aquí fue un clúster. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ya que este tipo de resultados nos puede resultar, ya que este tipo de resultados puede ser útil para cierto tipo de datos y no tanto para otros. En mi caso, yo siento que me quedaré un poco con el K-means, porque nos da clústeres más chiquitos, pero por ejemplo, para excluir outliers, estaría muy bien, ya que los datos que se queden más lejos, pues simplemente ahí los deja, aunque esto va a hacer que algunos conglomerados sean un poco más grandes. Pero sí, bueno, entonces esto es claramente por lo que a partir de esta gráfica podemos ver que es un método jerárquico conglomerativo. Aquí simplemente estos clústeres se quedaron ahí porque están súper separados de los demás. Y por último vamos a ver el clustering jerárquico divisivo. De nuevo leemos los datos, estandarizamos y aquí vamos a hacer la implementación que vimos por el video de YouTube que les recomendé. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser un k-means de todos los datos. Y pues ya que hicimos el k-means, aquí vemos que nada más nos dejan algunos con 0 y algunos con 1, porque hicimos un k-means igual a dos clusters. Y ahora lo que vamos a hacer es separar los subconjuntos. Aquí el clúster 1 va a ser los datos que tengan un 0 y el clúster 2 va a ser los datos que tengan un 1. O sea, los vamos a separar por clústeres, como quedamos en el k-means. Listo, aquí el clúster 1 son los que tienen puro 0 y aquí los que tienen el puro 1. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo, k-means con k igual a 2 aquí y k-means con k igual a 2 aquí.
Y pues básicamente esto es lo que hice. Y ahora vemos que el clúster 1 ya se separó ahora en ceros y unos, pero dentro de su mismo. Y aquí igual ceros y unos, pero dentro del clúster 2. Y ahora los vamos a separar en cada uno de los clústeres. Entonces, si teníamos dos, ahora cada uno se convirtió en otros dos. Entonces, ahora vamos a tener cuatro. Y pues esto es básicamente lo que hice en esta parte. Lo corremos. Aquí, esto básicamente lo hice para poder plotearlo. Y listo. Lo, lo corremos. En este caso me quedé con 4 clústeres porque el método jerárquico divisivo es muy tardado, porque en este caso si quisiera hacerlo para 10 como lo hice en el ejemplo anterior, estos 4 clústeres tendría que dividirlos cada uno en otros dos y luego agarrarme otros dos de esos y dividirlo en otros dos. O sea que todavía era muchísimo trabajo, y creo que para motivos de esta presentación y para representar cómo era el clustering jerárquico, divisivo, creo que era suficiente quedarme con 4. Aunque pues les repito, nada más era seguir haciendo esto. Entonces nada más repito el jerárquico. Simplemente al principio hicimos un k-means en todos los datos y nos lo dividió en dos. Luego dividimos los data frames según los clústeres que nos arrojó la iteración anterior. Luego hicimos un k-means a cada uno de los dos data frames que ya dividimos, y luego los volvimos a dividir ahora en dos, y se supone que tendríamos que seguir aplicando k-means a cada uno de los subconjuntos del data frame. Y bueno, al final queda así este método. Eh, y bueno, al final queda así este método, y claramente pues aquí se ve que estuvimos aplicando un poco de k-means porque estos dos datos los agarra, pero también pues se ve que es un método divisivo porque aquí se ven claramente las divisiones que se fue haciendo. Recordemos que en el método divisivo empezamos con todo un clúster y lo vamos dividiendo en dos. Entonces probablemente primero agarró este, y luego de este lo dividió en dos y de este lo dividió en dos. Entonces, pues sí funcionó y parece que está todo correcto. Y bueno, pues esto es básicamente cómo se hacen los algoritmos de clustering, cómo se implementan y cómo se interpretan. Como podemos ver, esto nos ayuda a resolver diferentes problemas. Y pues, de nuevo, si tuviera que al final elegir algún método de clustering, yo me quedaba con el k-means para este caso. Ninguno es mejor que otro, todo depende de cada uno de los... Todo depende del problema planteado y cómo se quieran tomar los datos. También es muy importante jugar con las distancias, ya que, de nuevo, también cada distancia y cada métrica sirve diferente para cada problema. Y pues, de nuevo, si tuviera que tomar una decisión respecto al problema planteado, en este caso yo regresaría a la gráfica que hicimos con el k-means y tomaría el conjunto de puntos dorados, porque es un punto donde tienen muchas alturas, no tienen tanto peso y el índice de masa corporal parece que está bien, así que yo tomaría el conjunto dorado. Y bueno, yo solamente como extra quería mostrar otro algoritmo de conglomerados que se llama el algoritmo de Bescan, que también está en scikit-learn en el módulo de clusters. Entonces lo importamos, leemos datos, estandarizamos y aquí aplicamos DBSCAN. En este caso, el DBSCAN funciona, como les mencioné un poco, con más bien como con densidades de puntos, no tanto como con distancias. Entonces aquí tenemos que definir un radio de círculo, o sea, tenemos que definir como un radio de búsqueda y un mínimo de muestras. Entonces va a agregar entonces digamos que va a considerar un clúster a todas aquellas que tengan dentro de este radio un mínimo de muestras igual o mayor que esto, y con esta métrica euclidiana. Eso nos produce ciertos resultados un poquito, pues digamos que diferentes, pero pueden ser de mucha ayuda para ciertas cosas. En este caso, lo importante de este método es que nos pone una etiqueta de -1 a aquellos que no quedaron en ningún clúster. Y eso es muy importante porque entonces, si no quedaron en ningún clúster, dadas las métricas que consideramos del radio igual a 0.3 y todo eso, entonces eso significa que, dado esos parámetros que nosotros planteamos, esos puntos son outliers o son parámetros
están muy lejos de lo que queremos. Y en este caso los outliers los puse que los ploteara con una estrellita. Y los clusters los puse que los hiciera con colorcitos. Entonces esto se me hace muy interesante ya que, por ejemplo, podríamos descartar a muchos de estos, o sea, siento que para este problema no está tan bien hecho, no está tan bien planteado el del scan, o sea, no se podría aplicar tan bien, pero para otras cosas sí, o sea, si queremos grupos de verdad muy definidos, por ejemplo, en este caso tenemos este grupo que está muy definido dado el rango y el mínimo de muestras, y los demás los rechaza. Entonces, de verdad, si queremos grupos muy conglomerados, muy densos, que de hecho es lo que busca este método, mucha densidad de datos, el de Bescan es muy bueno. Entonces, por eso quería mencionarlo, porque creo que está muy interesante eso que considere la densidad de datos y que pueda detectar pues datos extremos o outliers. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y denle like.